El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Luis Jarquín, Mariano de Arce, Cruz Alberto, Rodrigo Santiago, Juan Octavio Sumaya, Marcos, Killer, Andrés Hurtado, Roberto Lavoy, Hugo Andrada, Belcebeas 540, Dalix 123, Ami Maru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en High School DxD, parte 19. Capítulo 78. El despertar del Sacred Heart de Issei. Mundo humano, Japón, Kuo. Han pasado 2 semanas desde que los de segundo año regresaron de Kioto. En estas 2 semanas, James, Rías y Sona comenzaron a esforzarse aún más en el entrenamiento de sus nobles. Sin embargo, a diferencia del resto de la nobleza de Rías, que entrenó bajo la supervisión de Rías, Issei ha estado entrenando con James. Como James había notado que el Sacred Heart de Issei emitía aura de dragón, Rías le pidió a James que entrenara a su nuevo pawn. Sin embargo, el Sacred Heart de Issei aún no se ha despertado. Por lo tanto, James y Drake decidieron implementar un método más parecido al de Skatach. Y hoy es el día para ello. Hoy, sábado, James llevó a Issei a las montañas para empujarlo más allá de su límite. James e Issei, ambos vestidos con su ropa de gimnasio, se pararon uno frente al otro mientras James hablaba con Drake interiormente mientras se burlaba de Issei. ¿Estás listo? James le preguntó a Issei mientras ambos estaban en un claro rodeado de árboles. Si dijera que no, ¿me dejarías ir a casa? Preguntó Issei nervioso. No, respondió James mientras una sonrisa sedienta de sangre se dibujaba en su rostro. Será mejor que pongas en práctica todo lo que has aprendido, Issei, o hay muchas posibilidades de que mueras. Espera, ¿qué? ¿Morir? Preguntó Issei con miedo en su tono. Jaja. James se rió sin perder la sed de sangre. Dije que había una posibilidad. Ahora, adopta tu postura. ¿Estás exagerando un poco, no? Preguntó Drake. Probablemente, respondió James para sí mismo. Pero espero que esto me sirva para aliviar el estrés. Así que me estoy relajando un poco. Solo asegúrate de no romperlo. Dijo Drake mientras sacudía la cabeza. Eso es lo último que haré, dijo James con una mueca interior. Satán sabe que no quiero oír el berrinche que hará Rías si rompo uno de sus juguetes. Jaja. Drake se rió a carcajadas al pensarlo. Creo que sería divertido verlo desde afuera. El problema es que siempre los he visto desde el escenario, se quejó James para sus adentros. Oh, finalmente está empezando a levantar la guardia. Esto será divertido. Sintiéndose nervioso por la sonrisa en el rostro de James, Issei lentamente tomó una postura estándar de Muay Thai. Tan pronto como estuvo listo, James desapareció de donde estaba parado con una explosión de pura velocidad. Issei aún no había alcanzado un nivel que pudiera lidiar con el Flash Step. Cuando James reapareció, el puño de Issei ya se dirigía hacia su rostro. Con calma, James redirigió el jab de Issei con su antebrazo, haciendo que el puñetazo rozara su hombro derecho. Sin perder el ritmo, Issei siguió con un codazo derecho dirigido a la mandíbula de James. Inclinando ligeramente la cabeza hacia atrás, James evitó el golpe. Aprovechando el cambio en el ángulo de visión de James, Issei lanzó una patada baja con su pierna izquierda con el objetivo de frenar a James golpeando su pantorrilla derecha. Esperando el seguimiento de Issei, James levantó su pierna derecha y la posicionó para bloquear. El dolor de su espinilla al golpear la rodilla de James finalmente alteró el ritmo de Issei. En ese momento, James comenzó su ofensiva. Bajando su pierna derecha rápidamente, James la elevó hacia el abdomen de Issei, lo que hizo que se doblara sobre la rodilla de James debido a la fuerza. Después de bajar su pierna nuevamente, James se movió hacia la derecha y lanzó un poderoso gancho de izquierda al mismo lugar. Auge. Tos. Issei escupió una bocanada de saliva y todo el aire de sus pulmones después de recibir ese golpe. Después de eso, James dio un paso atrás y le dio a Issei el espacio que necesitaba para recuperarse. Mientras Issei aspiraba con avidez aire de nuevo hacia sus pulmones, James habló con frialdad. ¿Qué demonios fue eso, Issei? Dijo James con el ceño fruncido. Creí haber dejado en claro antes de venir aquí que este sería un verdadero entrenamiento de batalla. Jadeo lo sé. Jadeo, dijo Issei entre respiraciones entrecortadas. Entonces, ¿por qué carajo te estás conteniendo? Gritó James enojado. ¿O se te han subido a la cabeza mis cumplidos sobre lo mucho que has mejorado?
¿O tal vez crees que eres tan buen Hora que puedes oponerte a mí mientras te reprimes? Jadeo no, eso no es, Issei intentó explicar en pánico pero fue interrumpido rápidamente. Levántate y ven a por mí de verdad, dijo James mientras tomaba posición. Será mejor que me ataquen con la ferocidad con la que atacarían a uno de esos perros callejeros que han estado cazando con Riri y su nobleza, o las probabilidades de que mueras se dispararán. Issei, luchando por respirar, se puso de pie y tomó su postura nuevamente. James podía ver la lucha entre luchar o huir arremolinándose en sus ojos. Issei, para su crédito, hizo a un lado el miedo que sentía y cargó contra James con las manos en alto. Luego, cuando estuvo a su alcance, lanzó un jab que James evadió inclinando la cabeza hacia un lado. Sin retraer su brazo izquierdo, Issei siguió con un recto de derecha, que James evadió inclinando la cabeza hacia atrás. Luego, Issei usó ambas manos extendidas y envolvió sus dedos alrededor de la nuca de James. No está mal, pero en lugar de dejar la mano izquierda extendida, debería haber dado un paso adelante para facilitar el agarre, pensó James brevemente. Luego, cuando los dedos de Issei estaban bloqueados, tiró hacia abajo con ambas manos y levantó su pierna derecha, con la rodilla primero hacia la cara de James. James, usando ambas manos, bloqueó el golpe de rodilla de Issei y luego levantó los brazos con fuerza, desalojando el agarre de Issei. Cuando se enderezó, James lanzó una combinación de puñetazos y codazos. Jab, recto, gancho de izquierda y recto. Issei pudo bloquear estos golpes con su guardia levantada, sin embargo, James luego lanzó un uppercut que le partió la guardia y aterrizó en la barbilla de Issei. Desorientado por el golpe, tardó en reaccionar al codazo giratorio hacia atrás que siguió. Issei recibió un codazo en la barbilla y se tambaleó hacia atrás. Después de sacudir un poco la cabeza para recuperar la cordura, miró hacia arriba y vio que James estaba lanzando una patada circular con la pierna izquierda. Issei levantó rápidamente ambos brazos hacia el lado derecho de la cabeza y bloqueó con éxito la patada. Sin embargo, la fuerza detrás de ella lo hizo volar. Después de estrellarse contra el suelo, Issei se puso de pie rápidamente mientras luchaba por respirar. ¿Estás, Jadeo, intentando matarme? ¿Jadeo?, preguntó Issei con dificultad. Mi cabeza, Jadeo, se habría salido, Jadeo, si eso hubiera caído. Bueno, si no quieres que eso pase, no dejes que te suceda, dijo James con aire de suficiencia. Ahora, deja de quejarte y vuelve a ponerte en guardia. Issei, sintiéndose cada vez más enojado por la actitud despreocupada de James, levantó sus brazos ligeramente entumecidos. Luego, mientras hacía circular su energía demoníaca, corrió hacia James. Bien, parece que finalmente estás listo para poner todo tu empeño, dijo James con una sonrisa. Pensé que te mataría accidentalmente antes de que decidieras tomar esto en serio. Luego, durante los siguientes 5 minutos, James e Issei intercambiaron puños, codos, pies y rodillas. Sin embargo, después de 5 minutos, James comenzó a aumentar su rendimiento. En la marca de los 10 minutos, aunque Issei no estaba luchando de manera uniforme, aún podía mantener el ritmo y contraatacar. Después de 15 minutos, Issei todavía podía seguir lo suficiente como para protegerse y contraatacar ocasionalmente. Cuando habían pasado 20 minutos, Issei solo podía luchar para protegerse a sí mismo. Después de 25 minutos, aproximadamente una cuarta parte de los golpes de James estaban aterrizando. Después de un par de minutos más, después de recibir tantos golpes fuertes de James, la fatiga de Issei estaba haciendo que su cuerpo ya no pudiera seguir el ritmo de su velocidad de reacción. ¿Eso es todo lo que tienes, Issei?, dijo James mientras conectaba un gancho de izquierda al abdomen de Issei. Después de que Issei se encorvara debido al golpe en su estómago, James se agarró y levantó una rodilla hacia la cara de Issei. Frenéticamente, Issei puso sus manos entre su cara y el golpe de rodilla. Cuando la rodilla de James aterrizó en las manos de Issei, para sorpresa de Issei, fue levantado del suelo. En ese instante, lanzó su pierna izquierda al torso de James, pensando que tendría un momento para recuperarse cuando James lo esquivara. James, sin embargo, no lo estaba permitiendo. En lugar de retroceder fuera del alcance de la patada, James dio un paso hacia su derecha. Cuando la patada de Issei perdió impulso, James agarró su pierna y empujó al chico más joven al suelo sobre su espalda. Auge. Tos. Una vez más, Issei quedó sin aliento a merced de James. Esta vez, sin embargo, James no tenía intención de retroceder y dejó que Issei se recompusiera. Aprovechando el hecho de que Issei estaba completamente desorientado por el derribo, James se posicionó en una posición de cabalgata completa.
Al ver esto, incluso en sus pensamientos nublados, Issei levantó la guardia. James luego comenzó a lanzar una lluvia de golpes. Mientras lo hacía, Issei hizo todo lo que pudo para esquivar y bloquear la ráfaga de golpes entrantes. Creo que ahora sería un buen momento, pensó James mientras lanzaba golpes al caído Issei. ¿Estás seguro? Si llegas demasiado pronto, simplemente se romperá. Dijo Drake con indiferencia. Voy a entrar, dijo James, confiado en su plan. Bueno, supongo que eso es todo lo que tienes, dijo James con decepción en su tono. Supongo que una Ren sería demasiado para ti, después de todo. Con eso, los ojos hinchados de Issei se abrieron de par en par. James pudo ver las llamas de la ira ardiendo en su interior. ¿De qué diablos estás hablando, Uck? Rugió Issei, recibiendo un puñetazo en la cara en el proceso. ¿Qué tiene que ver que me den una paliza con tener una Ren? Ja. Se rió James mientras continuaba con su andanada de golpes. ¿Crees que los débiles pueden tener arenés? Despierta, carajo. Issei se sorprendió por el arrebato de James. Durante esa sorpresa, Issei recibió 2 golpes más antes de que pudiera volver a levantar la guardia. ¿Por qué crees que solo los demonios de clase alta y superiores tienen arenés? Preguntó James con sarcasmo. Porque se necesita un cierto nivel de fuerza para proteger a tus mujeres. Pero, de nuevo, tal vez te guste eso. Supongo que te gusta NTR, ¿eh? Al escuchar eso, Issei se imaginó tener su harem en el futuro solo para que alguien más fuerte viniera y robara a sus mujeres. Peor aún, su imaginación le mostró una imagen de esa misma persona fuerte cogiéndose a sus mujeres frente a él mientras él no podía hacer nada al respecto. En ese momento, Issei sintió como si algo dentro de él estuviera despertando. Y definitivamente no era un fetiche por ser cornudo. En ese momento, Issei se cubrió de una luminosidad oscura y la presión que liberó comenzó a dispararse. Una vez que comenzó este fenómeno, James saltó lejos de Issei. A la mierda con esa mierda. Rugió Issei indignado. Cuando el resplandor oscuro desapareció, Issei se puso de pie y rugió una vez más. Gyudo Issei no es y nunca será un cornudo. Cuando Issei se puso de pie, aunque su atuendo no había cambiado, ahora lucía un par de guanteletes de escamas negras que cubrían sus antebrazos. En los nudillos de cada mano, 2 cuchillas con forma de garra se extendían hacia adelante. Una sustancia que se asemejaba a sombras ondulantes se extendía desde el nudillo de su dedo medio, subía por el dorso de su palma, envolvía una joya azul brillante incrustada en el dorso de su palma y luego recorría el resto del guante. Entonces, era él. Dijo Drake con nostalgia en su tono. Entonces, ¿sabes a quién pertenece esa aura, eh? Respondió James para sus adentros. Así es, dijo Drake con orgullo en su voz. Esa aura no podría pertenecer a nadie más que a Esquiadrún, el rey dragón de las sombras. ¿Esquiadrún? Pensó James confundido. Nunca había oído hablar de él. Esquiadrún solía ser reservado. Dijo Drake, con la nostalgia volviendo a su tono. Su actividad favorita era esconderse en una sombra y luego tomar una siesta. No creo que interactuara nunca con humanos ni con ningún otro ser, de hecho. Aparte de ese pequeño pasatiempo suyo. Por alguna razón le gustaba enseñar magia a los niños de vez en cuando. Parece un tipo bastante tranquilo, pensó James. Entonces, ¿cómo terminó en un Sacred Gear? No tengo idea. Tendremos que preguntar si su alma está, empezó a decir Drake, pero cortó sus palabras. ¿Quién demonios eres? Gritó Issei a una voz que solo él podía escuchar. ¿Eh? ¿Esquiadrún? ¿Rey dragón de las sombras? ¿Qué significa toda esa mierda? Bueno, supongo que eso responde a la pregunta que estaba a punto de hacer. Capítulo 79, Rey dragón de las sombras, Esquiadrún. Mundo humano, Japón, Kuo. Ha pasado 1 hora desde que James terminó de ayudar a Issei a despertar su Sacred Gear. Actualmente, James, Rias y su nobleza estaban en su mansión en Kuo. Siendo esta la primera visita de Issei, se sorprendió al ver que Rias estaba escondiendo a 2 chicas más lindas. A saber, Koneko y Gasper. A pesar de que todos los demás sabían que Gasper era un niño, pensaron que sería más divertido dejar que Issei lo descubriera por su cuenta. Todos excepto Gasper. Issei, ¿por qué me miras así? Preguntó Gasper nervioso mientras se escondía detrás de Koneko. Porque eres súper lindo y me preguntaba si te gustaría unirte a mi futuro harem, dijo Issei con una sonrisa pervertida. ¿Por qué querría unirme a tu harem? Preguntó Gasper confundido. Porque yo, Gyudo Issei, seré el mayor rey del harem de la historia, declaró Issei con vigor.
Creo que James ni te supera, dijo Koneko suavemente mientras masticaba una galleta. Detalles menores, dijo Issei mientras agitaba la mano con desdén. Además, el hecho de que James Senpai sea popular en la escuela no significa que tendrá una ren. Oh, pobrecito, dijo Akeno con una sonrisa. James ya tiene una ren. ¿Qué? ¿Cómo puede ser esto? Preguntó Issei con incredulidad. Todos deben ser humanos, ¿verdad? No, respondió Akeno con una sonrisa. Todos son sobrenaturales y creo que ya conoces a la mayoría, si no a todos. Después de una pausa, Akeno comenzó a tocarse la barbilla con el dedo índice derecho mientras pensaba en cuáles de las novias de James había conocido Issei. Después de pensarlo un momento, concluyó que Issei las había conocido a todas. Ahora que lo pienso, ¿los has conocido a todos?, dijo Akeno con una sonrisa mientras miraba a Issei para ver su reacción. ¿En serio?, preguntó Issei mientras su expresión se transformaba en una de sorpresa. ¿Quiénes? ¿Y cuántos? Veamos, 5. Dijo Akeno, fingiendo luchar con sus recuerdos. 5. Dijo Issei mientras se tambaleaba hacia atrás y se agarraba el corazón. ¿Y quiénes son? Akeno hizo otra pausa y luego levantó su mano izquierda, que estaba cerrada en un puño. Luego, con el dedo índice derecho, comenzó a levantar un dedo de su mano izquierda mientras decía nombres. Bueno, primero está Flora, luego Mizore, y luego está Moka, la vicepresidenta Sona también es una de ellas. Y la última es, con cada nombre que Akeno recitaba, Issei sentía como si lo estuvieran apuñalando. El daño que estaba recibiendo casi se sentía físico. Desde el día en que había buscado a todas las chicas más atractivas con Matsuda y Motoama, había estado fantaseando con llevar a esas chicas a su harén. Afortunadamente, Akeno no había nombrado a ninguna de sus diosas de grandes pechos en esa lista de nombres. Con esa comprensión, Issei recuperó un poco de su espíritu y estaba listo para escuchar el apellido. ¿El último es?, preguntó Issei con los ojos prácticamente saliendo de sus órbitas. Fufuzu, Akeno se rió como siempre mientras se cubría la boca con una mano. Luego, bajó la mano, se señaló a sí misma y habló. Yo. Al oír eso, Issei sintió que la mitad de su mundo había sido destruido. Sin embargo, se dio cuenta de por qué James dio la impresión de que espiar el vestuario de las chicas en el club de Ma sería peor que la expulsión y la intervención policial. Pero, pensar que Shitori Sona, no, Sona Shitri, esa reina de hielo también era una de sus novias. Y luego estaba la noticia de que una de sus dos diosas de grandes pechos también estaba ya en sus manos. Issei sintió que su corazón estaba a punto de romperse. Akeno, sin embargo, no tenía intención de detenerse. Ver la expresión de Issei había activado su interruptor S por completo. Además de eso, Akeno comenzó a hablar, haciendo una pausa hasta que estuvo segura de que había vuelto a captar la atención de Issei. Existe la posibilidad de que una zorra rubia de 9 colas con pechos incluso más grandes que los míos sea su sexto. Pechos, incluso más grandes, que los de Akeno-san. Issei se congeló solo imaginándolo. Antes de que Issei pudiera procesar completamente esa información, Rias dijo algo que hizo que su mente casi se derritiera. Si estás hablando de futuras incorporaciones, ¿por qué no me mencionaste, Akeno? Preguntó Rias con un puchero. Después de escuchar la pregunta de Rias, la sonrisa de Akeno se hizo más amplia y el brillo sádico en sus ojos se iluminó. Mientras miraba a Issei, pudo ver la ilusión de su cuerpo convirtiéndose en piedra. Luego, cuando sopló una brisa, su cuerpo se desmoronó en polvo y fue arrastrado por el viento. Buen trabajo al clavar el clavo en el ataúd, presidente del club, dijo Akeno mientras levantaba el pulgar ante la asistencia involuntaria de Rias. ¿Eh? Rias estaba confundida. En esa confusión, preguntó. Akeno, ¿qué quieres decir? Sentados a un lado, James y Yuto tomaron simultáneamente un sorbo del té que Akeno había servido no hace mucho y sacudieron la cabeza. Koneko continuó comiendo sus galletas sin prestarle atención al idiota pervertido como solía llamar a Issei desde que se unió a la nobleza de Rias. Y Gasper entró en pánico al ver la mirada sin vida en los ojos de Issei. Finalmente, Issei recobró el sentido y formuló su siguiente pregunta con desesperación. Ese demonio, dijo Issei mientras señalaba a James. Medio diablo, corrigió James. Aún no ha puesto sus manos sobre Koneko-chan y Gasper-chan, ¿verdad? Ignorando la interrupción de James, Issei continuó con su pregunta. No, dijo James después de tomar otro sorbo de té. Eres libre de probar suerte. Al oír eso, los ojos de Issei se iluminaron.
Luego, dirigió su mirada sedienta hacia los demonios más jóvenes. Si lo intentas, dijo Koneko con una mirada fría. Te los arrancaré y los cortaré en pedazos. Ante la fría declaración de Koneko, no solo Issei, sino también James, Buto y Gasper presionaron sus muslos y cubrieron sus entrepiernas con sus manos. Entonces, Issei notó las acciones que tomó Gasper y preguntó confundido. Gasper, ¿por qué te asustó lo que dijo Koneko? Preguntó Issei mientras inclinaba la cabeza confundido. ¿Por qué no debería? Preguntó Gasper, también inclinando la cabeza confundido. Sin embargo, era mucho más tierno cuando lo hacía él. Eso asustaría a cualquier chico, ¿verdad? Con eso, los ojos de Issei se abrieron aún más por la sorpresa. Luego, levantó una mano temblorosa y señaló con el dedo a Gasper. ¿Me estás diciendo que eres un chico? Preguntó Issei, con horror evidente en su mirada. ¿Sí? Gasper medio dijo y medio preguntó, sin estar seguro de cuál era el problema. En ese momento, la sangre comenzó a brotar de entre los labios de Issei. Al mismo tiempo, la vida en sus ojos comenzó a desvanecerse. Antes de que Issei perdiera el conocimiento, un círculo azul se iluminó en el dorso de su mano derecha y una voz enojada salió de él. Cabrón! Rugió Esquiadrún furioso. Ponte las pilas o encontraré la forma de matarte yo mismo. Esa voz llamó la atención de todos. Luego, desde un resplandor verde en el dorso de la mano izquierda de James, también se escuchó la voz de Drake. Ja. Pensar que te volvería a encontrar así, Esquiadrún, dijo Drake con emoción. Drake. Yo tampoco pensé que volvería a escuchar tu voz, dijo Esquiadrún con indiferencia. Las palomas, los cuervos y los murciélagos os causaron un buen revuelo a ti y a Albion, ¿eh? No me lo recuerdes, dijo Drake con cansancio. Por culpa de ellos, me han acosado 2 maldiciones. ¿De qué estás hablando? Preguntó Esquiadrún con curiosidad. Primero, estaba ganando contra Albion gracias a los tesoros que tomé prestados de Tiamat, dijo Drake con frustración. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, fue interrumpido. GRR. Gruñó Esquiadrún enojado. Tiamat. Esa maldita perra. ¿Qué pasó entre tú y Tiamat? Preguntó Drake con curiosidad. Esa perra loca es la que me mató, respondió Esquiadrún enojado. ¿Por qué? Preguntó Drake, habiendo olvidado la historia que estaba contando, ahora completamente inmerso en la de Esquiadrún. No solo Drake, sino todos los presentes en la sala estaban interesados en la historia que el antiguo rey dragón de las sombras tenía que contar. Incluso Issei se había recuperado de su angustia lo suficiente como para centrarse en la historia. Bueno, ¿recuerdas cómo en el pasado solía criar niños y enseñarles magia, verdad? Preguntó Esquiadrún, con nostalgia evidente en su tono. Sí, nunca entendí ese pasatiempo tuyo, respondió Drake. Bueno, yo tampoco lo sé, dijo Esquiadrún. Por su tono, todos los presentes podían sentir que se encogería de hombros si tuviera alguno. De todos modos, hace unos 400 años, cuando estaba entrenando a mi favorito de todos los que había criado, Rogue, todos los demonios jóvenes se sorprendieron al escuchar que un dragón recordara el nombre de un humano de hace tanto tiempo. Drake, por otro lado, conociendo la personalidad del rey dragón de las sombras, interrumpió rápidamente. Sé lo que estás a punto de hacer, Esquiadrún, dijo Drake con severidad. Y te imploro que no lo hagas. ¿Qué quieres decir, Drake? Preguntó James con curiosidad mientras miraba la mancha verde brillante en el dorso de su mano izquierda. Esquiadrún se pierde en la nostalgia con mucha facilidad, dijo Drake exasperado. Sobre todo cuando se pone a hablar de uno de sus supuestos hijos. Todos los demonios asintieron con la cabeza en señal de comprensión. En ese momento, Esquiadrún emitía la vibra que tiene una persona mayor cuando empieza a hablar de los buenos tiempos. Ninguno de vosotros aprecia el valor de una buena historia, murmuró Esquiadrún decepcionado. Ejem. De todos modos, un día, unos 400 años después de que tú y Albion fuesen asesinados, Tiamat vino a presumir de un nuevo tesoro que había encontrado. Dijo algo sobre reemplazar los que perdiste, Drake. En ese momento, James sintió que el alma de Drake se estremecía dentro del bostezear. De todos modos, mientras ella me lo mostraba a mí y al joven Rogue, el niño estornudó, dijo Esquiadrún, su humor decaía a medida que avanzaba en la frase. No, no lo hizo. Preguntó Drake mientras contenía la respiración. ¿Lo hizo? Respondió Esquiadrún en tono deprimido. ¿Qué hizo? Preguntó Issei con impaciencia. Deja de tartamudear como si estuvieras intentando ser misterioso.
La sala quedó en silencio ante el arrebato de Issei. Cuando levantó la vista, Issei notó que todos lo miraban como si fuera un idiota. ¿Por qué todos me miran así?, preguntó Issei mientras se rascaba la cabeza. ¿Sabes? Siento un poco de pena por el rey dragón de las sombras, dijo Koneko con una mirada de lástima. Supongo que obligarte a estudiar más no hará que alguien sea más inteligente, ¿eh? Le preguntó Rias a Akeno. Supongo que no, respondió Akeno. Mi más sentido pésame, le dijo Draiga Skiadrum. Suspiro ya extraño a Rogue, dijo Skiadrum, claramente insatisfecho con su anfitrión. Aplaudir. Luego del aplauso de James habló para que todo volviera a la normalidad. Podemos debatir el nivel de idiotez de Issei en otro momento. Oye, Gritó Issei. Por ahora, terminemos la historia de Skiadrum, dijo James con una sonrisa. Además, quiero escuchar cuál es la segunda maldición de Drake. Una vez más, Drake se estremeció en su engranaje sagrado. Como decía, Rogue estornudó sobre el nuevo y brillante tesoro de Tiamat, dijo Skiadrum, coincidiendo en que necesitaba terminar su historia. Cualquiera que conozca a Tiamat puede adivinar lo que pasó después. Pero, para aquellos que no la conocen, se lo explicaré. Todos, excepto Drake, centraron toda su atención en la historia de Skiadrum. Esa loca perra perdió la cabeza. Rugió Skiadrum enojado. Solo por un pequeño moco que se podía limpiar, perdió la cabeza por completo. Durante su alboroto, pude teletransportar a Rogue a un lugar seguro, y pensé que estaría a salvo si me escondía en las sombras. Pero no, esa loca perra bañó el área con sus chaos karma flames, matándome en el proceso. Después de unos momentos, Skiadrum logró controlar sus emociones y luego continuó con su relato. Después de eso, sentí que mi alma se alejaba del ciclo de la reencarnación. Luego, todo se volvió negro, dijo Skiadrum con melancolía en su tono. Luego, la siguiente vez que recuperé la conciencia, estaba en este Sacred Gear, las Shadow Claws. Nunca había oído hablar de este Sacred Gear antes, dijo Rias mientras pensaba para sí misma. Me pregunto si hay alguna información al respecto en la biblioteca de mi casa. No es de extrañar, Red, dijo Skiadrum. Es la primera vez que despierto. Como no me gusta interactuar con los demás, nunca antes le he prestado mi poder a ninguno de mis anfitriones. Entonces, ¿eso significa que soy especial?, preguntó Issei emocionado. Quiero decir, ¿por qué otra razón despertarías por mí? Lo siento, niño, pero no, dijo Skiadrum rotundamente. Solo me desperté porque sentí el aura de un viejo conocido del tipo que te estaba golpeando como si hubieras robado algo. Ah, ese sería yo, dijo James con una amplia sonrisa en su rostro. De todos modos, ahora que conocemos las circunstancias de Skiadrum, es hora de volver a la historia de Drake. Suspiro, esto también te afectará, compañero. Dijo Drake en un tono deprimido. Como dijo Skiadrum, perdí los tesoros de Tiamat cuando Albion y yo fuimos asesinados por las 3 facciones bíblicas, perdí los tesoros que Tiamat me prestó. Y debido a eso, Tiamat ha adquirido el hábito de matar a mis anfitriones a lo largo de los siglos. La sala quedó en silencio por unos momentos después de que Drake terminó. Luego, James habló. Entonces, básicamente, por tu culpa, si alguna vez conozco a Tiamat, ¿estoy jodido?, preguntó James con expresión inexpresiva. Sí, más o menos. Capítulo 80, ¿cuáles son tus planes para las vacaciones de invierno? Después de que Issei despertara su equipo sagrado, las garras de las sombras, el tiempo siguió avanzando. Poco después de ese evento, llegaron y pasaron los exámenes parciales. Después de eso, el resto del semestre transcurrió sin ningún problema. Ocasionalmente, luchar contra demonios extraviados y hacer viajes al inframundo eran las únicas cosas que el grupo hacía además de entrenar e ir a la escuela. Hoy, el último día de exámenes finales, James estaba visitando la sala del club de investigación oculta. Sentado en uno de los 2 sofás de la sala, James estaba flanqueado por Mizore y Moka. En el sofá opuesto, Ruto estaba sentado mientras bebía de una taza de té preparada por Akeno, mientras que Issei estaba sentado a su lado mirando a James con celos. Adyacente a los sofás había un elegante escritorio de caoba, detrás del cual Rias estaba sentada mientras manejaba el papeleo. De pie detrás de Rias, Akeno estaba lista para responder a cualquier solicitud que su rey pudiera tener para ella. Después de varios minutos de trabajar en el papeleo que tenía frente a ella, Rias dejó el bolígrafo y estiró los brazos sobre su cabeza. Esto, por supuesto, enfatizó sus enormes pechos. Issei se sintió naturalmente atraído por la vista.
Al ver eso, un poco de disgusto pasó por los ojos de Rías, seguido de decepción al ver que James no estaba hechizado como lo estaba su peón. Sacudiendo la cabeza para librarse de ese sentimiento, Rías se volvió hacia James y habló. Lamento haberlos hecho esperar, James, Mizore y Moka. Yo fui quien los invitó a pasar por aquí, dijo Rías mientras tomaba la taza de té de su escritorio. De todos modos, ¿cuáles son sus planes para las vacaciones de invierno? Haremos un viaje a Kioto, respondió James con indiferencia. La dama Yasaka y Kunou nos pidieron que celebráramos el año nuevo con ellas. Maldita sea, otro me ganará, murmuró Rías para sí misma. Fufuzu, Akeno se rió mientras se cubría la boca elegantemente con una mano. No te preocupes, Rías, pronto podrás desafiar a Riser. Tu 18º cumpleaños está a la vuelta de la esquina. Suspiro quería desafiar a ese bastardo durante las vacaciones de invierno, dijo Rías mientras hacía pucheros. A más tardar durante las vacaciones de primavera. Bueno, así son las cosas, Riri, dijo James mientras envolvía a Mizore y Moka con sus brazos. Al ver las acciones de James y lo felices que estaban las chicas al recibir su abrazo, tanto Rías como Issei las miraron con envidia. Al notar los celos en las expresiones de Rías e Issei, Akeno, sintiendo un placer sádico, decidió hacer que la atmósfera fuera aún más volátil. Desde su lugar detrás de Rías, se dirigió al sofá en el que estaba sentado James y Griega. Se sentó en el regazo de James mientras envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Una vez que estuvo cómoda, Akeno miró a Issei con lástima. Su expresión decía que esto es algo que nunca logrará. Al ver eso, Issei cayó del sofá de rodillas mientras la sangre se filtraba de sus labios. El ataque mental de Akeno se convirtió en daño físico, o eso parecería, para el aspirante a rey del harén. Después de obtener la reacción que quería de Issei, Akeno dirigió una sonrisa petulante en dirección a Rías. Al ver eso, el cabello de Rías comenzó a balancearse y levantarse con la ausencia de viento. Está bien, creo que ya es suficiente, dijo James con una sonrisa mientras le daba una palmadita a Akeno en el trasero. Si la presionas demasiado, no voy a detenerla cuando el poder de destrucción comience a volar por la habitación. Está bien, dijo Akeno haciendo pucheros. Siempre arruinas mi diversión. James. Rías arrulló mientras le sonreía a James cuando él acudió a su rescate. Ya deberías saberlo, Akeno, dijo James mientras miraba directamente a Akeno a los ojos. Solo yo puedo burlarme de Riri. James, dijo Rías arrastrando las palabras mientras hacía pucheros. De todos modos, ¿cuáles son tus planes para las vacaciones de invierno? Preguntó James mientras dirigía su atención a la belleza de cabello carmesí. Suspiro, seguiremos entrenando, dijo Rías con determinación. Creo que mi primo dijo que también quería visitarnos mientras estábamos en el inframundo. ¿Te refieres a Saira Org, verdad? Preguntó James mientras se acariciaba la barbilla. Ha pasado un tiempo desde que lo vi. Al escuchar el nombre desconocido, Issei fue el único que tenía una mirada confusa en su rostro. Al notar esto, Rías decidió explicarle quién era Saira Org a su ignorante peón. Saira Org Bael es mi primo por parte de madre, dijo Rías, comenzando su explicación. Es el heredero actual de la gran casa real del clan Bael. ¿Oh, recuperó su posición de heredero? Preguntó James con un tono de felicidad. De todos modos, algo más que agregar sobre Saira Org. Nació sin la habilidad de la línea de sangre de los Bael, poder de destrucción. Por lo tanto, es aún más impresionante que se haya convertido nuevamente en el heredero del clan. ¿Otra vez? Preguntó Issei con curiosidad. Verás, aunque Saira Org es el primogénito del actual líder del clan Bael, debido a que no pudo usar el poder de la destrucción, fue exiliado en todo menos en el nombre, dijo Rías con un dejo de frustración en su tono. Sin embargo, con una extraordinaria cantidad de entrenamiento físico, elevó su poder hasta un punto en el que se lo considera el demonio joven más fuerte del inframundo. ¿Eso significa que es más fuerte que James-senpai? Issei preguntó mitad por curiosidad y mitad en tono de regodeo. Bueno, Rías no estaba segura de cómo responder a esa pregunta. Pensando que Rías no quería dañar el orgullo de James, Issei puso una sonrisa insidiosa. Luego, cuando se giró para mirar a James, su expresión se convirtió en una de lástima. Bueno, no te preocupes por eso, senpai, dijo Issei haciendo lo posible por ocultar su sonrisa. Siempre hay alguien mejor, pero mientras trabajes duro, estoy seguro de que llegarás a la cima algún día. Mientras Issei sonreía orgulloso por la quemadura que percibía, todos los demás lo miraban como si fuera un idiota.
Entonces, las expresiones de Akeno, Mizore y Moka se transformaron en expresiones de desdén. Tu personalidad de mente estrecha es la razón por la que nunca tendrás un harén propio, dijo Moka sin piedad. Issei sintió como si una flecha le hubiera apuñalado el corazón cuando escuchó eso. Ni siquiera soy lo suficientemente inteligente para darme cuenta de que Rias estaba luchando por explicar, no para salvar el orgullo de James, dijo Mizore con disgusto en sus ojos. Una vez más, Issei sintió la sensación de daño físico por las palabras de Mizore. Issei-kun, realmente deberías escuchar hasta el final cuando alguien habla, dijo Akeno con desdén. Y una vez más, Issei sintió que la sangre se filtraba entre sus labios. Sentado a su lado, Yuto le dio una palmadita en el hombro con simpatía. Luego, sintiéndose un poco mal por ver a su sirviente insultado de esa manera, Rias decidió explicar. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, James explicó en su lugar. Bueno, en cierto sentido, decir que Sairaori es más fuerte que yo no está mal, dijo James con una sonrisa. Después de todo, él es físicamente más fuerte que yo. Pero sabes que eso no es lo que quieren decir en el inframundo, dijo Rias exasperada. Si no recuerdo mal, tu récord de victorias y derrotas contra Sairaori es, 6-4, ¿verdad? Eso es lo que diría Sairaori, dijo James riéndose. Pero él y yo sabemos que en realidad son 6 victorias para mí, 3 victorias para él y un empate. ¿En serio?, preguntó Issei con incredulidad. Si ese es el caso, pase lo que pase, tú has ganado más veces que él. Entonces, ¿por qué se le consideraría el joven demonio más fuerte del inframundo? Al escuchar esa pregunta, todos miraron a James con cierta preocupación. Mientras tanto, la expresión de James se tornó algo salvaje. Es muy sencillo, dijo James con ira en su tono. Esos fósiles intolerantes de alta alcurnia no pueden soportar el hecho de que el miembro más fuerte de la generación más joven sea un sucio mestizo. Solo espera, les mostraré cómo es realmente el poder cuando comience a participar en los juegos de clasificación. Con la ira apoderándose de él, James involuntariamente dejó que su aura inundara la sala del club de investigación de lo oculto. Cuando sintieron la presión que emitía James, los ojos de Rias y Akeno se abrieron de par en par. Nivel avanzado, rango máximo, murmuró Rias con incredulidad. Akeno ni siquiera pudo hablar debido a la sorpresa. En Kioto solo eras de nivel intermedio, ¿verdad?, preguntó Rias confundida. Suspiro, supongo que ya se ha descubierto el secreto, dijo James con una sonrisa irónica. Todavía no tengo el control total de mi nuevo poder, así que no lo he anunciado. Espera, James, dijo Rias mientras se colocaba un dedo en la frente. ¿Siempre has esperado hasta tener el control perfecto de tu energía demoníaca antes de anunciar tu nivel públicamente? Sí, dijo James con una sonrisa maliciosa. Esos fósiles intolerantes de alta alcurnia encontrarían alguna excusa para deshacerse de mí si mejorara más rápido que tu hermano a la misma edad, ¿no? Suspiro desafortunadamente. Rias tuvo que estar de acuerdo. Además, mi hermano puede haberlos ayudado. Su orgullo es el más alto del inframundo. Bueno, a veces. Y solo por las cosas más extrañas, de todos modos, apreciaría que se guardaran esto para ustedes mismos hasta que esté listo para revelarlo, preguntó James con una sonrisa. Naturalmente, nadie tuvo problemas en guardar el secreto. Después de hablar un rato más, el grupo decidió que era un buen momento para volver a casa. Mundo humano, Japón, Kioto, subdimensión Youkai. Shuna, Shion, ¿están seguros de esto?, preguntó Yasaka al par de Oni que estaban frente a ella en la sala de reuniones de su residencia. ¿Es cierto que ese joven es el que dio la orden de no matar? Shuna, una elegante y hermosa Oni femenina de 5'11", 55 de altura con cabello rosado ondulado, ojos de un rosa intenso, 2 cuernos de porcelana de médula que sobresalen de su frente, cejas muy delgadas, casi inexistentes, y una apariencia comparable a una niña humana de 16 años, preguntó sobre el orden de los acontecimientos el día en que se detuvo la rebelión de los Oni. Según lo que informaron los soldados heridos y los aliados de Araberus-san, respondió Yasaka asintiendo. Pero debo recordarte que yo estaba atrapado detrás de la barrera que rodeaba esta misma residencia en ese momento. Por lo tanto, no lo sé de primera mano. Lo entiendo, respondió Shuna asintiendo. Si es verdad, entonces esta es la única forma que se me ocurre de pagarle su amabilidad. Incluso si solo estaba tratando de no cruzar la línea. Habría estado en su derecho como protector designado de la señorita Kunou si hubiera matado a todos los Oni rebeldes. Suspiro si esa es tu decisión. Dijo Yasaka con un suspiro.
Luego, dirigió su atención al otro Oni en la habitación. ¿Y qué hay de ti, Shion? Shion, una hermosa joven Oni de 5'7", 1,7 m, de altura con una figura notablemente curvilínea, cabello morado claro, grandes ojos morados, un estrecho cuerno negro que sobresale de su frente y una apariencia comparable a la de una mujer de unos 20 años, sonrió felizmente en respuesta y habló. Como guardia personal de la princesa Shuna, la seguiré a donde quiera que vaya, dijo Shion con orgullo. Y ahí es donde radica el problema, Shion, dijo Yasaka con exasperación. Si decides seguir a Shuna esta vez, tendrás que dedicar tu lealtad a otra persona. Al oír eso, la orgullosa sonrisa de Shion se congeló. Luego su expresión se transformó en una de confusión y un ligero miedo. Entonces, Shion volvió sus ojos hacia Shuna. En esos ojos, Shuna pudo ver el miedo de lo que se consideraría romper deliberadamente su juramento de lealtad a Shuna. Sonriendo con ironía, Shuna le dijo a Shion exactamente lo que no quería oír. Es cierto, Shion, dijo Shuna con gentileza. Si decides seguirme en la nobleza de Alaberu-sama, entonces tu lealtad hacia mí tendría que quedar relegada a un segundo plano, en el mejor de los casos. Las órdenes de Alaberu-sama prevalecerían sobre las mías. Con eso, la expresión de Shion cambió para parecerse a la de un cachorro abandonado. Llorando, bajó la cabeza y no supo qué hacer. Habiendo esperado algo así, Yasaka decidió hablar con las dos jóvenes Oni. Bueno, Alaberu-san y su familia no llegarán hasta el 30 de diciembre. Por lo tanto, tienen aproximadamente 2 semanas para reconsiderar sus decisiones, dijo Yasaka en tono paciente. Les sugiero que aprovechen este tiempo para pensar realmente en su futuro. Y con eso, Yasaka tomó la taza de té de la mesa auxiliar al lado de su trono, señalando que esta conversación había llegado a su fin. Capítulo 81. Experimentos fallidos y el largo camino por delante. 30 de diciembre. Mundo humano, Japón, Kioto. De pie fuera de la puerta Tori que conduce a la subdimensión Youkai están Yasaka y Kunou, ambas vestidas como doncellas del santuario. Con sus rasgos de Youkai ocultos, parecen no ser más que una voluptuosa, hermosa y rubia doncella del santuario y su hija, una doncella del santuario en entrenamiento. De pie junto a la madre y la hija hay dos Oni femeninas, también con sus rasgos de Youkai ocultos. Shuna, que lleva un kimono blanco con un hermoso bordado rojo y una falda de kimono roja que se sostiene con un obi rojo, y Shion, vestida con una camisa blanca abotonada con la mitad superior de los botones desabrochada, que revela una buena parte de sus considerables pechos, un blazer morado oscuro, un par de pantalones ajustados de mujer a juego y un par de botas negras de tacón alto, también estaban esperando la llegada de James, su madre, Leona, y su nobleza. Mami, ¿cuánto falta para que Oni-chan y Oba-chan lleguen? Preguntó Kunou por enésima vez mientras tiraba de la manga del kimono de Yasaka. Tranquila, cariño, dijo Yasaka con una sonrisa irónica. Alaberu-sama y su madre realmente deben ser personas maravillosas si la actitud de la señorita Kunou hacia ellos es una indicación, dijo Shuna con una sonrisa. Creo que eso aún está por verse, dijo Shion, inquieta. No te dejes engañar por una buena primera impresión, princesa. Bueno, si son capaces de engañar a un niño con habilidad en el nivel inicial en el uso del senjutsu durante más de 1 año y medio, dudo que yo pudiera hacer mucho para descubrir su artimaña. Dijo Shuna mientras sonreía con ironía. Por otra parte, mantener ese tipo de engaño durante tanto tiempo sería prácticamente imposible, ¿no es así, Shion? De hecho, lo haría, admitió Shion a regañadientes. No es que Shion tenga algo en contra de la familia Alaberus. En realidad, todo se reduce a su deseo de seguir a Shuna. Aunque está obligada por el honor a seguir a Shuna a donde quiera que vaya, la sola idea de jurar lealtad a otra persona no le sienta bien. Por lo tanto, intenta encontrar una forma de disuadir a su princesa de unirse a la nobleza del joven mitad demonio. Mientras tanto, mirando su reloj de pulsera, Yasaka respondió a la pregunta de Kunou. Son las 11:59, así que si no están corriendo, en ese momento, un círculo mágico apareció en el suelo a la izquierda del cuarteto. Cuando se elevó del suelo, se revelaron 7 figuras. Cuando el círculo mágico alcanzó su cenit y James se reveló por completo, el círculo mágico desapareció. Después de un momento, James, como líder de su grupo, saludó al grupo de Yasaka. Señorita Yasaka, buenas tardes. James asintió con la cabeza con la etiqueta noble adecuada. Me alegro de verla bien. Alaberus-san, dijo Yasaka con una sonrisa. También me alegra ver que te va bien. Antes de que los saludos corteses pudieran continuar, Kunou perdió la paciencia.
Con una gran sonrisa en su rostro, corrió hacia James y Leona. Oni-chan, Oppa-chan, te extrañé. Dijo Kunou mientras saltaba hacia James y Leona. Envolvió sus brazos y colas alrededor de James y Leona, y los abrazó a ambos. Ya aburrida de la etiqueta y el decoro, Leona le devolvió el abrazo a Kunou. James también le devolvió el abrazo mientras sonreía con ironía y se disculpaba con los ojos. Yasaka también sonreía con ironía por el comportamiento de su hija. No es que pudiera culpar a Kunou. Después de vivir con la familia Alaberus durante más de un año, la separación la golpeó duro. Sin embargo, Shuna y Shion estaban bastante sorprendidos por el comportamiento de Kunou. La sonrisa feliz en su rostro era deslumbrante. Aunque siempre parecía estar sonriendo felizmente cuando la habían visto en el pasado, cuando vio a James y Leona, su rostro se iluminó como fuegos artificiales de un festival. Al final, Yasaka decidió que tenía que terminar con las bromas. De esa manera, podrían actuar con más naturalidad. Kunou, Alaberus-san. Yasaka comenzó a hablar pero... ¿Sí? X2 en respuesta al llamado de Yasaka de Alaberus-san, tanto la madre como el hijo respondieron. La atmósfera se congeló en la incomodidad por un momento. Entonces, James y Leona comenzaron a reír simultáneamente. Luego, una vez más, simultáneamente dijeron, Jinx. Luego, ambos comenzaron a reír una vez más. Con eso, la atmósfera incómoda no solo se rompió, fue completamente destrozada por el dúo juguetón de madre e hijo. Lo siento, tenemos un sentido del humor, extraño para la mayoría de la gente, dijo James con una sonrisa. Pero, Lady Yasaka, creo que sería mejor que te refirieras a mí como James a partir de ahora. Además, estoy seguro de que mi madre preferiría que te refirieras a ella también como Leona. Ya que ella es originaria de los Estados Unidos. Sí, entiendo lo que quieres decir, dijo Yasaka después de un momento de reflexión. Entonces, James-san, Leona-san, bienvenidos a Kioto. Gracias, Lady Yasaka, respondió James con una sonrisa. Es maravilloso estar de vuelta. Gracias, Lady Yasaka, por la cálida bienvenida, respondió Leona también con una sonrisa. Luego, con una sonrisa ligeramente traviesa, continuó. Me encantaría tener la oportunidad de conocerte. Por alguna razón, Yasaka se sintió un poco incómoda al ver esa pizca de picardía en los ojos de Leona. Un momento después, se sacudió la inquietud que sentía y habló una vez más. Veo algunas caras nuevas en tu séquito, dijo Yasaka mientras observaba al grupo de jóvenes que se encontraba detrás de James y Leona. Por fin tengo el honor de conocer a toda tu nobleza. Desafortunadamente, todavía quedan dos en Kuo, dijo James con una leve sonrisa. Después de todo, tengo que mantenerme alerta sobre nuestra base de operaciones. La verdad del asunto es que Dante simplemente no quería viajar a Kioto. Sintiéndose incómodo por la idea de que Dante estuviera allí solo, James le pidió a Lady que vigilara al hijo Tsundere de Esparda. James también le encargó su tarea como misión. Haré las presentaciones de todos modos, dijo James con una sonrisa. Después de eso, James se encargó de presentar a sus nobles. A diferencia de las presentaciones de cuando era más joven, no cometió el error de intentar presentar a alguien a quien nunca había conocido. En su interior, se dio una palmadita en la espalda. Eso es un poco patético, compañero. Comentó Drake. Callarse la boca. Por otro lado, Yasaka y Shuna se sorprendieron con la alineación. Pensar que James tenía a la última Yukiona conocida, la reencarnación del hijo de la luz de Irlanda, un legendario vampiro Shinzo, si los rumores de Europa son ciertos, un genio de las artes marciales y la heredera del clan Sarutobi de los ninjas Satori. Su calidad como líder debe ser algo especial si todas estas personas lo obedecen armoniosamente. Señorita Yasaka, si no le importa, ¿qué tal si también le presentamos a las dos encantadoras damas que están a su lado? Dijo James, tratando de sacudirse la vergüenza que sentía por su corta conversación con Drake. Oh, Dios mío, ¿dónde están mis modales? Dijo Yasaka con una sonrisa irónica. Permíteme presentarte a Shuna, la princesa de los Oni, y a su guardia personal, Shion. Es un placer conocerlas, princesa Shuna y dama Shion, dijo James mientras se inclinaba con la etiqueta apropiada de un noble. Como estoy seguro de que han escuchado, mi nombre es James Alaberus. Pero apreciaría que me llamaran simplemente James. Muy bien, como desees, dijo Shuna con una elegante sonrisa. Y te aseguro que el placer es todo mío. Un placer conocerte, dijo Shion en un tono neutral. Ahora que ya nos hemos presentado, ¿por qué no entramos y nos tomamos un descanso? Sugirió Yasaka.
Tal vez podríamos hablar mientras tomamos una taza de té para conocernos mejor. No tenemos objeciones, respondió James con una sonrisa jovial. Entonces, Yasaka abrió la puerta a la subdimensión Youkai. Después de eso, todos la siguieron. Mundo humano, Japón, Kioto, subdimensión Youkai. Resulta que, cuando no hay guerra, el paisaje de la subdimensión Youkai es realmente digno de ver. El cielo nocturno repleto de estrellas, las casas iluminadas con una combinación de velas, faroles y luz eléctrica suave, los vendedores ambulantes que ofrecen comida y objetos mágicos y la zona bien iluminada alrededor del palacio de Yasaka conformaban una hermosa combinación de cultura antigua y moderna. Sentados alrededor de 2 mesas en la sala de recepción de Yasaka, James, Leona y la nobleza de James disfrutaban de unas tazas de té con los zorros de 9 colas y las damas Oli. Sentados en la mesa más pequeña de las dos estaban Yasaka, Leona y Shuna. Yasaka y Shuna querían escuchar más sobre James desde la perspectiva que solo una madre podría tener. En la otra mesa, todos los demás estaban sentados. Sin embargo, lo más llamativo de esta mesa era que James se estaba cubriendo la cara y tratando de bloquear las historias que se podían escuchar desde la primera mesa. Recuerdo cuando trajo a su primer potencial miembro de la nobleza, dijo Leona con una sonrisa nostálgica en su rostro. Tenía solo 11 años y trajo a Mizore con él. Y vaya si se dejó llevar. Presentó a Mizore sin problema, luego fue presentando a todos en la sala. Al final, llega a Tsubaki. Lady Yasaka, la conociste mientras estaban aquí en el viaje escolar. De todos modos, entonces, James comienza su presentación de Tsubaki, entonces se da cuenta de que nunca la había conocido antes. Todos se rieron, excepto James. James, por su parte, buscaba una grieta en el suelo por la que pudiera deslizarse. Entonces, Kuchulain, que era el que más disfrutaba de la situación, intervino. ¿No pasó lo mismo cuando me presentaron a mí también? Preguntó Kuchulain con una sonrisa burlona en su rostro. Ah, es cierto, dijo Leona como si acabara de recordar ese incidente. Pero en lugar de Tsubaki, era Koneko a quien no conocía aquella vez. Ja, buenos tiempos, buenos tiempos. Al ver sufrir a James, Kuchulain disfrutó cada segundo de esto. Mizore, Moka y Flora intentaron no hacerlo, sin embargo, no pudieron evitar reír junto con los demás. Ayame, por otro lado, miraba a James con envidia. Oh, cómo me encantaría ser humillada así frente a James-sama. Murmuró Ayame para sí misma mientras se sonrojaba al pensarlo. Al final, todos notaron la extraña atmósfera que rodeaba a Ayame. Cuando lo hicieron, Shuna y Shion fueron los más confundidos. James, por otro lado, pensó que ahora sería el momento perfecto para probar algo nuevo. Entonces, James se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia Ayame, quien para entonces estaba retorciéndose mientras se abrazaba a sí misma. Antes de que James pudiera realizar su pequeño experimento, Shuna le hizo la pregunta que tenía en mente. ¿Sarutobi-san está bien? Oh, princesa, dijo Leona mientras comenzaba a explicarle sobre el Satori pervertido. Esa chica es una pervertida de alto nivel. Una masoquista como nunca has visto. Jadeo. ¿Es eso cierto? Preguntó Shuna con incredulidad. Pensar que la respetada heredera del clan Sarutobi era tan pervertida. En ese momento, James había llegado al lado de Ayame. Ayame, tan sumida en sus propias fantasías de humillación, ni siquiera notó la llegada de James. Entonces, James envolvió suavemente sus brazos alrededor de la retorcida Ayame. Y en un tono cariñoso le habló. Ayame, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? De repente, Ayame sintió el cálido abrazo de James y escuchó su tono suave. Se quedó paralizada. Con los ojos bien abiertos y la boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, después de un momento o dos, se desmayó. La mente de Ayame se había sobrecargado con todos los nuevos estímulos y sensaciones. Maldita sea, murmuró James. Supongo que ese experimento fue un fracaso. ¿Experimento? ¿Fracaso? Preguntó Shion confusamente. Sí, dijo James con tono depresivo. Escuchaste a mi madre mencionar que Ayame es una pervertida, ¿verdad? Shion asintió en respuesta, pero aún así preguntó. ¿Pero qué tiene eso que ver con un experimento? Bueno, he estado experimentando sobre cómo calmar a Ayame de su masoquismo inducido, ¿cómo lo digo? Comenzó a explicar James, luego se detuvo porque no podía pensar en el término apropiado para la condición de Ayame. Creo que la palabra estupor sería la adecuada, James, dijo Flora con una sonrisa. Sí, definitivamente entra en un estado de estupor, dijo James, dándose cuenta.
Gracias, Flora. De todos modos, he estado experimentando desde que se unió a mi nobleza. Hasta la fecha, he fallado 93 veces. Parece que tienes un largo camino por delante, James, pensaron todos en la sala al mismo tiempo.